Un gancho derecho envía al niño girando hasta el césped afuera de la secundaria. No puede soportar al matón, pero mientras escupe un bocado de saliva teñida de sangre al suelo, tiene que admitir, a través de su mandíbula adolorida, que el bully puede dar un golpe devastador. Un círculo de niños alrededor de los dos canta y se ríe, mientras otros lo graban con sus teléfonos para publicarlo en las redes sociales más tarde. El corazón del niño late con ira y miedo. Todo es tan indescriptiblemente cruel, piensa. Y, sin embargo, siente que es impotente para detenerlo. El matón se yergue sobre él, frotando los nudillos magullados. Para el niño, parece una figura imponente de malicia y fuerza, más grande que la vida. A pesar de tener solo 13 años, cuando tienes 11, como el niño, la diferencia es enorme. El niño intenta razonar una salida, pero ese barco ya ha zarpado. El matón le da una patada cruel en el estómago que le saca el aire de los pulmones. «Si quisiera escucharte, serías mi títere, nerd», dice el matón maliciosamente. El resto de la multitud ríe con él. Quizás debería correr o simplemente dejar que la paliza ocurra. Eso facilitaría las cosas y aliviaría el dolor mañana. Pero algo dentro de él, algo terco, susurra que no puede seguir corriendo. El chico ya no puede soportar esto. Necesita contraatacar. Reuniendo todas sus fuerzas, salta y lanza un golpe a la cara del matón, logrando tambalearlo un poco. Pero el chico no es un atleta. Es un matemático. Una vez que el shock inicial del golpe se desvanece, el chico está mortificado al ver cuán poco daño ha hecho. «Suficiente», gruñe el matón. «Ahora sí te voy a destruir de verdad». El niño cierra los ojos y se prepara para un golpe. Pero no pasa nada. Abre un ojo para mirar y ve a un profesor saliendo de las puertas delanteras de la secundaria, caminando hacia ellos. Ha sido salvado. Pero a medida que el profesor se acerca, el niño observa con incredulidad cómo el comportamiento del matón cambia en un instante. Su ceño fruncido se suaviza, su postura se relaja, y de repente la misma cara que le despreciaba hace solo unos momentos se transforma en una expresión de preocupación de ojos abiertos, como si estuviera listo para prestar una mano de ayuda. El niño apenas puede procesarlo. El matón se ha transformado en la imagen de la inocencia, incluso extendiéndole la mano. No golpeaba al niño, solo lo ayudaba a levantarse tras tropezarse. Después de todo, es tan torpe. Y lo peor es que el maestro lo cree. El pulso del niño retumba en sus oídos mientras mira al maestro. Luego vuelve a mirar al matón, que ahora lleva una expresión practicada, casi santa. La multitud a su alrededor también cambia, poniendo caras sorprendidas y compasivas, como si todos fueran parte del mismo acto. Es como una obra de teatro surrealista donde él es el único sin guión. El chico abre la boca para protestar, para gritar la verdad, pero las palabras mueren en su garganta. Sabe que solo lo mirarían como si él fuera el mentiroso. La injusticia duele más que sus costillas magulladas. El chico solo puede escapar, las lágrimas le queman los ojos. Sabe que si se queda hasta que se vaya el profesor, solo le espera otra paliza salvaje. Huye de la escuela, pasa el autobús y se dirige hasta el pueblo, solo queriendo alejarse de todo. Quiere darle al matón una cucharada de su propio jarabe. Eso es imposible. Es un experto fingiendo ser buen chico frente a los adultos. Parece que el niño está destinado a estar en el fondo de la jerarquía social, para siempre. Resignado a lo que está seguro será una larga vida de miseria. Se desliza en un estrecho y sombrío callejón entre dos tiendas, llevando sus rodillas a su pecho. Nadie puede verlo aquí. Nadie puede lastimarlo. Cierra los ojos con fuerza, intentando bloquear el aguijón de su frustración e impotencia. Pero en el fondo, sabe que es inútil. Si tan solo hubiera una forma de hacerles entender a todos, de cambiar las cosas, aunque sea solo una vez. Es entonces cuando escucha una carraspera casi teatral. Sobresaltado, ve una figura en la entrada del callejón. Es un hombre, o al menos parece un hombre. Vestido con un traje elegante y anticuado, con una capa colorida y ondulante, y un bigote que prácticamente desafía la gravedad, el extraño parece haber salido de un libro de cuentos. Sus ojos brillan con un calor inquietante, mientras extiende una mano enguantada hacia el niño. «Levanta la barbilla, joven», dice el extraño con voz suave y reconfortante. «Un pajarito me dijo que necesitas un poco de ayuda». El corazón del niño late rápido mientras mira al extraño, con una mezcla de precaución y curiosidad.
La apariencia del hombre parece casi demasiado perfecta, como si hubiera practicado este momento cientos de veces antes. Los instintos del niño le gritan que tenga cuidado. Nadie aparece así de repente. Hay algo hipnotizante en la sonrisa tranquila del hombre, la forma en que gira el extremo de su bigote con un movimiento ensayado. Incluso cuando un extraño mete su mano en su chaqueta y saca un puñado de paletas brillantemente envueltas, cada una brillando en la luz tenue, el niño siente que sus preocupaciones se desvanecen, reemplazadas por una extraña sensación de alivio. Como si, tal vez, esto es exactamente lo que ha estado esperando. Estas, dice el extraño con un guiño, son poco convencionales. Una solución específica para un problema particular. Todo lo que se necesita es una sola lamida de ese terrible matón tuyo, y tendrás toda la venganza que podrías soñar. Así de simple, dice guiñando un ojo. Solo asegúrate de que realmente lo pruebe. Y no te preocupes, sus efectos son completamente inolvidables. Le ofrece al niño una paleta, su sonrisa se ensancha. Todo lo que necesita hacer es asegurarse de que su acosador lama la paleta, y luego podrá tener su venganza. Es realmente así de simple. Como si fuera simple convencer a su peor enemigo de lamer una paleta. Considéralo un ajuste temporal, añade con una sonrisa conspirativa. Un toque de justicia poética. Pero recuerda, no hay vuelta atrás una vez que la haya probado. Así que úsala sabiamente. El niño duda solo un momento antes de extender la mano y aceptar una paleta del extraño. El Dr. Wondertainment lo observa, ampliando su sonrisa. Buena elección, murmura. Sospecho que esto cambiará tu vida. Al día siguiente, el matón recibe una carta deslizada en su casillero temprano en la mañana. Sorprendentemente, es de la chica de la que ha estado enamorado todo el año. En la carta, ella confiesa su amor y sella el trato con un regalo. Un caramelo. El corazón del matón palpita, y con una sonrisa de incredulidad, desenvuelve el caramelo y lo prueba. Su expresión cambia instantáneamente a confusión, y se detiene, sacando el caramelo de su boca. Hay algo extraño en el sabor, un toque amargo, como si acabara de lamer la suela de un zapato, pero mezclada con azúcar. Hace una mueca, casi escupiéndolo, pero luego mira a su alrededor y se controla, decidiendo actuar con calma. Después de todo, es un regalo de ella, y ella podría estar observando. Tal vez debas saberlo así. Él revisa la envoltura del dulce. Dice, torceduras de lengua tentadoras del Dr. Wondertainment, marca registrada, sabor asfalto. ¿Qué tipo de dulce de broma es este? Lame de nuevo con cautela, esperando que desaparezca el amargor. Sin embargo, el sabor se intensifica, dejando una desagradable sensación de entumecimiento en la lengua. Antes de descubrir por qué el dulce sabe tan extraño, nota que una profesora se acerca por el pasillo. Bien, seguro está aquí para ver cómo se encuentra luego de lo ocurrido ayer. No hay problema, activará su encanto, se comportará como el estudiante modelo, y luego... Pero cuando abre la boca para hablar, una cadena aguda y desgarrada de palabrotas explota de sus labios. Todas las cabezas en el pasillo se giran, y un silencio domina la multitud. Los ojos del matón se abren horrorizados. Esas no eran sus palabras. De hecho, no está seguro de si siquiera movió su boca. El rostro de la profesora palidece y sus labios se tensan bajo la mirada fija de ella. ¿Qué acabas de decirme?, interroga, con voz fría y cortante. El matón abre la boca para disculparse, pero su voz lo traiciona de nuevo. Intenta cerrar la boca, pero sus labios se retuercen en un gruñido furioso, mientras otro estallido surge de su boca, esta vez incluso peor que antes. No puede detenerlo. Cada palabra se siente como si alguien más la estuviera forzando a salir, arrastrando su voz junto con ella. Es como verse en una pesadilla. Está diciendo las palabras más horribles, los insultos más brutales, todos dirigidos a la profesora frente a él. Está completamente mortificado de que de alguna manera esté vomitando todas estas obscenidades. Para él, ni siquiera suena como su propia voz, sino más bien alguien imitándolo. Cuando termina, está parado allí en un silencio angustiado frente a todos. Antes de que pueda intentar ofrecer más palabras para defenderse, la mano de la profesora agarra su muñeca y lo arrastra por el pasillo.
Su engaño ha sido destruido. Probablemente estará en detención hasta la preparatoria. Mientras tanto, el niño observa todo desenvolverse en la transmisión de seguridad, sentado en la tranquila sala de AV de la escuela. Su rostro se curva en una sonrisa mientras escucha las lamentables disculpas y excusas del matón, cada una más dulce de lo que podría haber imaginado. El sabor de la venganza es emocionante, casi adictivo. Pero mientras el niño se ríe, inconsciente de las implicaciones completas, una sombra cae sobre su rostro en la pantalla, como si algo más estuviera observando y esperando. Mientras el niño se regodea en su victoria, la verdadera naturaleza de los trabalenguas tentadores y marca registrada del Dr. Wondertainment permanece tan retorcida y enigmática como su creador. La venganza puede ser dulce, pero como ha descubierto la Fundación Procedimientos Especiales de Contención, estos caramelos dejan un regusto amargo para todos los que se atreven a usarlos. A simple vista, estos chupetines parecen solo una golosina extraña e inofensiva. Pero como ha llegado a aprender la Fundación Procedimientos Especiales de Contención, estos tentadores trabalenguas, marca registrada, son todo menos inocentes. De hecho, están clasificados como SCP-3147, un producto del Dr. Wondertainment, diseñado para sembrar discordia de las formas más curiosas. Y sí, por desgracia, estoy legalmente obligado a decir la parte de la marca registrada, debido a las acciones de los abogados taumaturgos del Dr. Wondertainment. A simple vista, hay muy poco que parezca activamente anómalo acerca de las instancias de SCP-3147. Son pequeñas paletas hechas de una esfera de caramelo duro en el extremo de un palo blanco, cubiertas con un envoltorio que presenta la marca del Dr. Wondertainment, así como el sabor del artículo en cuestión, que, como has visto, y verás aún más, puede ser un poco extraño. Lo mismo no se puede decir de estos caramelos a nivel molecular. Las pruebas de la Fundación no han arrojado ningún progreso en encontrar algo anómalo sobre el caramelo en sí, o el empaque que lo contiene. Si comes uno de estos caramelos solo, probablemente no notes nada raro en ellos. Los efectos anómalos de SCP-3147 solo se activan una vez que el caramelo ha sido lamido por al menos 2 personas, lo cual personalmente encuentro terriblemente antihigiénico, incluso cuando estás lidiando con caramelos no anómalos. Sin embargo, cuando una segunda persona, o cualquier otra después de esa, lame una instancia de SCP-3147 que fue lamida primero por alguien más, su cavidad oral quedará bajo el control de otro miembro del grupo. ¿Entiendes a qué me refiero con que es muy conceptual? Mientras estén bajo el efecto anómalo, no solo su boca estará a merced de otro lametón, sino que hablarán con la voz de la persona que los controla. El tiempo que la persona permanece afectada es directamente proporcional a la cantidad de dulces ingeridos por el sujeto, siendo los mínimos y máximos actuales, con alguna variación, de 2 a 24 minutos. Y porque nada que involucre al Dr. Wondertainment es fácil de manejar, estos dulces rara vez se empaquetan solos. Aunque pueden venderse individualmente, la Fundación Procedimientos Especiales de Contención ha confiscado cajas con hasta 10 artículos por paquete. Estos paquetes suelen mostrar el peculiar texto publicitario típico del Dr. Wondertainment. Nuevo del Dr. Wondertainment, el delicioso manjar que te hará hablar en lenguas. ¿Necesitas animar la fiesta? Reúne a 2 o 3 de tus mejores amigos, elige tu sabor favorito de los emocionantes trabalenguas del Dr. Wondertainment, y estás listo para comenzar. Deja que todos tengan un sabor que provoque a la lengua, luego maravíllate mientras te das el regalo de la charla. Advertencia: diversión máxima alcanzada con 4 amigos. La marca registrada del Dr. Wondertainment y su equipo de dulces no son responsables de ningún daño físico, psicológico, emocional y o paranatural por compartir los enredos de lengua tentadores entre 5 o más personas. Jueguen seguro, niños. En contexto, ese último comentario se siente casi sarcástico. Después de entrar en posesión de varios paquetes del dulce de contrabando anómalo, el Dr. James Smythe fue puesto a cargo de realizar experimentos en miembros del personal de la clase D, para explorar los efectos potenciales completos de SCP-3147. Probablemente no te sorprenda escuchar que las cosas se salieron de control muy rápidamente. En el primer experimento, actuando como una especie de control, a D2172 solo se le dio una instancia de SCP-3147 para probar. El sabor era a concha de mar arenosa. D2172-2 ingirió todo lo que se le dio, excepto el palo en el empaque, y no experimentó efectos anómalos, aunque informó que el sabor era comparable a una soda de crema filtrada a través de arena húmeda. Delicioso.
El experimento se realizó en D2110 y 2 y D56980, usando un caramelo etiquetado con sabor a betún. El dúo tomó control de la boca del otro, lo cual fue una experiencia extremadamente extraña para ambos. Después, Smythe les dio un trabalenguas para que lo recitaran usando la boca del otro. Esto resultó ser difícil, dada la dificultad inherente del propio trabalenguas, más la desorientación inherente de estar en control de la boca de otro en lugar de la tuya. Es una sensación con la que no me identifico personalmente. El Dr. Smythe notó que el sabor es similar al regaliz de cuero. A pesar de las dificultades experimentadas al usar la boca de otra persona para hablar, ambos sujetos expresaron que disfrutaron la experiencia y deseaban seguir participando en futuros experimentos con SCP-3147. Con el próximo experimento, el Dr. Smythe esperaba aumentar aún más la apuesta al hacer que 4 diferentes sujetos de clase D lamieran el caramelo anómalo, lo cual, hay que admitir, suena un poco incómodo cuando se dice en voz alta. Estos hombres eran D2172, D111872, D42271 y D56980. El sabor del caramelo que se les dio era el extremadamente poco apetitoso pimiento encurtido. Cabe destacar que 4 sujetos es el número máximo recomendado por el empaque oficial, por lo que estaban llevando sus límites al máximo en esta situación. Cada vez que un sujeto de clase D diferente lamía el caramelo, ganaban el control de la boca de la persona anterior que lo lamía, y gracias a que se les dio permiso para ingerir todo el caramelo en el palo, este efecto permaneció durante 15 minutos. Durante este periodo, todos charlaron abiertamente, deleitándose con lo surrealista de la experiencia. El Dr. Smythe apuntó, sabor justo como se anticipaba. En una nota personal, compadezco a nuestro pobre transcriptor. Ya era lo suficientemente difícil para los sujetos de clase D llevar un seguimiento exacto de quién estaba hablando. El objetivo de la próxima prueba no era probar cuántas personas podrían verse afectadas por la anomalía, sino explorar alguna de sus posibles aplicaciones, en este caso, cómo se interface con la tecnología de reconocimiento de voz. Los sujetos fueron D2172 y D56980, y el sabor fue el enigmático: madera arrojada. Después de comer el dulce, recibieron un contenedor con bloqueo de voz que se abriría al escuchar a D56980 decir, «Ábrete sésamo». Mientras D56980 estaba al otro lado del cuarto, D2172 se aproximó a la caja. D56980 habló a través de la boca de D2172, desbloqueando la caja en el segundo intento. Continuaron probando este método con una variedad de otras tecnologías de reconocimiento de voz, y la tasa de éxito no cambió a medida que esta variable se ajustaba. El Dr. Smythe notó que, afortunadamente, la incapacidad del sujeto para usar directamente la voz que han tomado mantiene a SCP-3147 de ser una amenaza de seguridad significativa. El experimento se realizó con otros 4 miembros del personal de la clase D, D2172, D11872, D4271 y D56980. Esta vez, el sabor seleccionado fue Fuzzy Wuzzy. Después de probar varios vectores de los efectos de SCP-3147, el Dr. Smythe decidió determinar el alcance de los efectos anómalos. Después de que cada sujeto consumiera la misma cantidad de dulces, Smythe los hizo colocarse en puntos equidistantes alrededor del perímetro del sitio, 272, y les dijo que transmitieran mensajes específicos en nombre de los investigadores supervisores. Cuando los sujetos superaron la desorientación inicial de no poder escuchar sus propias voces mientras hablaban, las cosas funcionaron a la perfección. Los mensajes se transmitieron claramente entre cada miembro del personal de la clase D afectado, sin que la calidad disminuyera a pesar de la distancia, y pudieron hacer esto durante aproximadamente 21 minutos, superando incluso las estimaciones más optimistas de los investigadores. El Dr. Smythe indicó que se necesitan más pruebas a mayores distancias. Se están elaborando planes, y se ubicará un sitio de prueba adecuado antes de presentar el experimento al director del sitio para su aprobación. Si la Fundación logra hacer ingeniería inversa de este efecto, tal vez pueda usarse como método de comunicación de emergencia. En un sombrío acto de tentar al destino, las cosas se salieron de control durante el 13º experimento, SCP-3147. Cuando los científicos se excedieron un poco en sus investigaciones. Excedieron el número recomendado de participantes por caramelo y utilizaron 5 sujetos de prueba. El sabor era mantequilla amarga y los resultados fueron desastrosos para todos los involucrados.
Durante las pruebas, D4271, el quinto miembro del grupo, descubrió que una niña pequeña desde un lugar desconocido controlaba su boca, causando confusión entre los investigadores y los otros sujetos de la clase D. La niña pequeña pidió ayuda a través de la boca del sujeto de la clase D, y cuando el Dr. Smythe le preguntó sobre su ubicación, ella dijo: «No lo sé. Estaba en una tienda de juguetes con mi mamá, y fui a ver las muñecas. Luego estaba este hombre grande que me agarró cuando mamá no estaba mirando, y me trajo aquí. Dijo que necesitaba probar cosas, y sigue dándome dulces, y ya no me gusta, y me duele la barriga y...». Naturalmente, todos los presentes estaban estresados por esto, en particular, D427271. Después de un periodo de silencio, la voz de la niña entró en un estado de pánico audible, gritando: «Él está aquí. Él está aquí. Dile que se vaya. No puedo comer más. Dile que pare. Por favor, haz que pare». D427271 intentó valientemente ayudar, gritando a través de un cuerpo desconocido para que el agresor dejara en paz a la pequeña, mientras sentía como si un objeto metálico forzara su mandíbula. Pero entonces, su cuerpo se dobló y comenzó a vomitar profusamente, haciendo que todos los presentes entraran en pánico y cancelaran el experimento antes de tiempo. Se realizaron experimentos en el vómito de D427271 después del incidente, y contenía trazas de varios otros alimentos anómalos que he tenido cuidado de catalogar aquí. SCP-1916, marca registrada de rocas lunares 0G WIS. Estos son una serie de rompedientes multicolores, cada uno correspondiente a un planeta diferente, principalmente en nuestro sistema solar, incluyendo cereza marciana, baya venusiana, lima lunar, gelatina joviana, presa del espacio exterior y planeta X. Dependiendo del estado gravitacional del cuerpo celestial correspondiente, la gravedad de cualquier persona que coma el dulce también se ve afectada, ya sea aumentando o disminuyendo masivamente su peso, sin ninguna alteración en su masa o forma. SCP-1842, juego de microondas. Mágico marca Dr. Wondertainment, un juguete que puede convertir una arcilla tóxica, SCP-1, 84 y 2, en cualquier alimento en el que se moldee. Los alimentos resultantes se conocen como SCP-1, 8, 4, 2, 3, que es inofensivo, pero carecen de valor nutricional. Esto fue lo que se encontró en el vómito del sujeo de clase D afectado. Y también SCP-1079, la marca registrada de los bombones de baño de burbujas del Dr. Wondertainment. Estos son otra confitería extraña y perturbadora que, una vez consumida, transforma una porción no peligrosa de la sangre del sujeto en líquidos de baño de burbujas, que luego secretan a través de su piel, haciendo que su cuerpo esté instantáneamente limpio y probablemente dejando su ropa en un incómodo y húmedo desorden. Todo esto condujo a un hallazgo sumamente perturbador. Parece que el Dr. Wondertainment representa un peligro para los niños más allá de sus juguetes y confiterías anómalos. La 13ª prueba indicó que el grupo de interés está secuestrando niños para usarlos como cobayas vivientes para sus diversos productos contra su voluntad, una realización que solo se intensificó cuando la colaboración de la Fundación con la aplicación de la ley convencional reveló que la pequeña niña D427271, con la que se había canalizado, correspondía exactamente con una niña que había desaparecido en Broken Cliff, Missouri. D427271 solicitó ser sometida a más pruebas en SCP-3147, quizás con la esperanza de poder reconectar con la pobre niña y ser parte de ayudarla a escapar de las garras del diabólico Dr. Wondertainment. Sin embargo, la solicitud fue denegada por seguridad. La Fundación ha hecho su mejor esfuerzo para controlar este reciente ejemplo del caprichoso caos del Dr. Wondertainment. Los procedimientos de contención establecen que no más de 144 instancias de SCP-31147 deben almacenarse en el casillero de almacenamiento seguro 87A en el sitio 272 en todo momento, y cualquier otra debe ser reportada e incinerada de inmediato. Lo mismo se aplica para cualquier material publicitario descubierto en el campo. Las instancias físicas deben ser incineradas y las instancias en línea deben ser eliminadas. Si se encuentra a una persona en posesión de una instancia de SCP-3147, el artículo anómalo debe ser confiscado inmediatamente y se le debe tratar con amnésicos de clase A si han presenciado alguno de los efectos anómalos de SCP-3147. La Fundación también ha distribuido materiales relacionados con un esfuerzo de retiro falso, alegando que la exposición a SCP-3147 tiene un efecto delirante en las víctimas. Como ya has visto, los investigadores se han divertido realizando experimentos con esta anomalía confitera,
pero eso no significa que estos experimentos no estén estrictamente regulados. Las propuestas de experimentos deben ser presentadas al líder de investigación, Dr. James Smythe, para su aprobación. Cualquier experimento con 5 o más sujetos de prueba debe ser aprobado por el director del sitio y supervisado por el Dr. Smythe para asegurar que nadie abuse de los privilegios de investigación. Una vez se le preguntó a un búho sabio cuántas lamidas se necesitan para llegar al centro de un Tootsie Pop. Cuando se trata de la marca registrada de trabalenguas tentadores del Dr. Wondertainment, este sabio investigador recomienda que juegues a lo seguro y te quedes con chocolate. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior ahora. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-1550, mascotas personalizadas del Dr. Wondertainment, compilación de los 12 mejores animales SCP.